Buenas tardes para todos nuestros oyentes de Comiendo Cuento. Hoy estamos aquí como siempre a la hora del almuerzo, dándoles unos entremeses literarios para que no solamente se alimenten de pollitos, sino también de literatura. Bienvenidos a todos en la mesa, Vicky. Hola Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Para todos los oyentes un saludo muy especial. Juliet. Buenas tardes para todos los oyentes, qué rico estar aquí acompañándolos hoy. Anderson. Buenas tardes para todos, espero que tengamos hoy un programa muy agradable para todos. Wilson. Muy buenas tardes para todos, encantado nuevamente de estar acá y feliz de que nos acompañen en esta tarde. Sebastián. Buenas tardes a todos los oyentes. Uy, ese saludo tan lacónico, Sebastián, estamos acostumbrados a oír saludos. A veces toca. Siempre. Bueno, hoy tenemos también una persona que nos va a acompañar, un joven de Mosquera que está muy interesado, nos ha venido escuchando ya varias semanas, le interesa el tema del literario y seguramente nos va a acompañar en varios programas y nos va pues a alimentar también los temas de investigación. Bienvenido. Buenas tardes para todos, muchas gracias. Mi nombre es Juan David. Muy bien, Juan David. Hoy nuestro tema es Julio Cortázar. Pues creo que él no necesita presentación, es un escritor bastante reconocido por su obra, por la forma como manejó la literatura, por la forma como exploró sobre todo diferentes formas de escribir y sobre todo por la forma como innovó. Era una persona que jugaba mucho con todo el tema de la literatura, en la forma como escribía, en la forma como realizó sus relatos, y su novela más conocida es Rayuela, que además es una novela que se puede leer de muchas formas y tiene además un instructivo para ser leída. Para todos los oyentes que no han leído Rayuela, pues se la recomendamos. Es una novela experimental. Digamos que el tema de fondo pues es interesante, pero lo más interesante es la forma como está construida, y además tiene un manual para desarrollarse. No sé si Sebastián nos quiera contar un poco de la historia de Cortázar, que pues muchas personas creen que era argentino, pero en realidad este hombre era de Bruselas. Sí, bueno, Julio Cortázar nació en Bruselas por una cuestión azarosa, porque su padre trabajaba con la embajada de Argentina. Bueno, Cortázar diría que no era un asunto diplomático, pero tenía funciones dentro de la embajada, ¿no? Su padre estaba conectado con todas estas personas que participaban de las relaciones internacionales de Argentina, y él va a estar viajando constantemente. Él hubiera podido nacer en África, en México, en cualquier lugar del mundo, y justo en ese momento, en 1914, estamos hablando de agosto de 1914, su padre va a estar allí en misión con una situación muy difícil, que era la Primera Guerra Mundial, y cuenta el mismo Cortázar que su nacimiento fue muy bélico, porque mientras que él estaba naciendo, los ejércitos del Kaiser Guillermo II estaban invadiendo toda la ciudad y todas las zonas. Bueno, afortunadamente pues Argentina y Suiza eran países neutrales, y afortunadamente la abuela materna de Julio Cortázar era alemana, entonces ellos pudieron moverse, aunque le costó a la mamá de Julio que no le dieran la nacionalidad alemana a Cortázar de una vez, porque los alemanes en ese momento hacían alemanes a todos los que estuvieran en su zona para tener muchos más hombres de esa nación tan poderosa. Este nacimiento bélico y pues todo lo que conllevó esta primera parte de la vida de Cortázar en Europa va a ser muy importante para su vida. Desde Holanda va a viajar entonces hasta Suiza, que también era un país neutral, y de Suiza van a pasar a España, y allí en España va a pasar Cortázar sus primeros años de vida y va a tener la influencia increíble. Uno puede a los 2 años empezar a tener sus primeras influencias de Gaudí. Él por ahí a los 6, 7 años le estaba preguntando a su mamá: oye mamá, ¿por qué yo a veces veo esas figuras de colores, de esas formas? Era porque él las había visto cuando él tenía esa temprana edad. Tuvo una vida muy dura Cortázar, hablando desde el punto de vista económico, porque su papá los abandonó cuando él tenía 6 años. Una historia realmente dura. Su mamá le tocó asumir pues la labor de papá y mamá al mismo tiempo. Cortázar jamás volvió a ver a su padre, y empezó su carrera de escritor, uno diría
tempranísimo. A los 6, 7, 8, 9 años él ya estaba leyendo y escribiendo. Bueno, sus estudiosos dicen que escribió una novela a los 9 años. Él mismo diría que no sabe si realmente fue una novela, pero que escribió algo. Y pues obviamente era algo muy correspondiente a la edad, algo que también terminaba en tragedia, porque él vivía enamorado de sus compañeras de clase y mortalmente enamorado. ¿Qué quería decir eso? Pues todo no tenía, eran amores tan profundos que no podían sino acabar en la muerte. Cortázar pues vivió, después se fueron a Argentina ya a pasar sus años de adolescencia, de juventud, y él cuando llega a Argentina encuentra pues un país diferente. Y hubo un camino que él escogió que dependió también del lugar a donde él fue a dar a estudiar, que fue la normal. Él estudió para ser profesor de la escuela normal. No sé si los oyentes y todos los de acá de la mesa conocen la escuela normal. La escuela normal es una escuela donde, supongan ustedes, se gradúan de un bachillerato y ya los autoriza para dar clases. Yo conozco la escuela normal. Sí. Acá la conocemos mucho. Ah, me alegra mucho. Y yo también conozco esa escuela. Todos conocen la escuela anormal, no la normal. La normal. No, la normal, sí, la de normal. Colombia al menos. Bueno, y Cortázar entonces, bueno, en esa escuela normal los preparaban para dictar cualquier cantidad de cosas, historia, geografía, cívica. Cortázar entonces va a pasar sus primeros años de juventud y laborales dando clases. Imagínense lo que ha debido ser para esos muchachos en esas escuelas que eran en ciudades pequeñas retiradas de Buenos Aires, lo que era recibir unas clases de Julio Cortázar. Una cosa debió ser maravilloso. Y Cortázar, bueno, ahí empieza a hacer sus primeros pinitos escribiendo, pero realmente mientras que él estuvo en esa etapa en Argentina, él no fue un reconocido. Fue cuando decidió irse a Europa. Estamos hablando ya cuando tiene 36, 37 años. Ya casi llegó allá, ¿no? Y algunos de nosotros todavía no alcanzamos allá. Cuando él llega a Europa y empieza ese camino de él de escribir. Él, aunque es un escribir para ser publicado, digo, porque él ya estaba escribiendo desde hace mucho tiempo. Él va a ser un autor universal. Él es cosmopolita, a pesar de ser latinoamericano y profundamente cercano a toda Latinoamérica, porque sus temas van a ser muy universales. Pero él mismo va a confesar que él no va a preocuparse tanto por publicar antes. ¿Por qué? Porque él quiere que sus escritos tengan cierta calidad, él no quiere engañar a sus lectores. Entonces, a la diferencia de muchos de nosotros que pretenden y que buscan eso de ser publicados, para él era un problema ser publicado muy anteriormente. ¿Por qué? Porque estaría dándole algo con no suficiente calidad. Muy interesante. Y ahí en esa década de 1950, ya estamos hablando de estos años, pues Perón está ya en Argentina. Y pues Julio Cortázar va a recibir sus primeras apuntes de lo que va a ser su vida ideológica. Cortázar va a ser un activista de izquierdas, y en ese activismo de izquierdas pues él va a desarrollar una relación muy interesante con Borges, que era individualista y le jalaba al otro lado, ¿no? Aunque pues no lo va a decir muy abiertamente Borges, pero sí se distanciaban bastante en esta forma. De esta década del 50 y del 60 son sus más grandes obras: Rayuela del 63, Historias de Famas y Cronopios del 62, y vamos a tener pues un autor universal. Estamos frente a un autor universal. Y bueno, la vida de Cortázar es increíble. Yo creo que voy a detenerme aquí para dejar paso a nuestros siguientes miembros de la mesa. Vicky, ¿qué tienes que contarnos sobre Cortázar? Bueno, Cortázar, si ustedes han visto imágenes de Cortázar, una cosa que todo el mundo coincide es su permanente juventud. Era como si él tuviera un pacto extraño con la juventud, y él se mantuvo como un niño toda la vida, no solamente físicamente, sino también en su cabeza. Él, inclusive, quiero leer un fragmento de lo que él decía: yo no hago nada. Ella misma, refiriéndose a la juventud y a la infancia en particular, ella misma se ha conservado. Se podría descubrir una normalidad en mi naturaleza, pero creo que la sobrevivencia de la infancia en mí, en tanto adulto, ha sido para bien de las cosas que escribo. Los críticos dicen que en mis cuentos y en mis novelas el niño se muestra como un niño y no como una especie de monstruo que fabrica a los adultos creyendo hablar de niños. Si mi versión literaria de niños es legítima, es porque soy niño cuando hablo de ellos. Yo tengo siempre 10 años. Ese tener siempre 10 años lo va a acompañar no solamente en su aspecto físico, sino también en la manera de pensar, de sentir y sobre todo de concebir la palabra y la literatura. Entonces vamos a encontrar que siempre se habla de Cortázar como un gran cuentista,
creo que es uno de los elementos fundamentales de su obra. Yo me atrevería a decir, así pues más de uno aquí en la mesa me caiga a darme duro, que es mucho mejor cuentista que novelista. Realmente Siempre. Rayuela es una novela de culto, pero es una novela que yo digo que a veces no ha envejecido también, tiene fragmentos bellísimos, pero realmente es un gran cuentista. Y ese ser gran cuentista tiene mucho que ver con la relación particular que va a tener con la palabra y particularmente con la poesía. No es gratuito que Cortázar lea todo el tiempo sus textos en voz alta. Este leer en voz alta tiene que ver con el ritmo que él quería darle particularmente a su obra. Ustedes van a encontrar que si uno hace el mismo ejercicio de leer en voz alta, uno va a encontrar un ritmo muy particular que está muy ligado a su gusto por la música, al jazz. Más adelante Anderson nos va a hablar al respecto, pero creo que es fundamental ver esa cadencia particular que él le daba, esa música que guardaba toda su literatura y ese gusto que tenía por ciertas formas, por ciertos juegos de palabras y por los espejos. Particularmente a mí me gustaría hablar de la relación que establece con unas palabras que son bellísimas y son los palíndromos, las palabras palíndromas. Quiero antes que nada leer una, porque... Expliquémosle a los oyentes qué es una palabra palíndromo. Bueno, voy a explicarlo con un ejemplo que me parece hermosísimo porque es el ejemplo que está muy ligado a la obra de él, de ese juego de espejos, de parejas, de dobles, que le van a, digamos, a obsesionar toda la vida. Sé ver al revés. Sé ver al revés. Si uno lee, vuelve a leer, sé ver al revés. Entonces él va a sentir una pasión por todo lo que son las palabras palíndromas, por los versos capicúa, que son los versos que empiezan el verso empieza con una palabra, termina con la misma palabra. Hay un ejemplo muy bello de un poema ahorita me acordé de ese poema, que es de Miguel Hernández, que es un soneto capicúa, y él también en toda su obra va a jugar todo el tiempo con las palabras. Entonces ustedes van a encontrar que va a escribir poemas que tienen ese juego con ese ver a través del espejo. Algunos de sus cuentos, por ejemplo hay un cuento que me parece a mí espectacular que se llama Atarse a la rata, yo se lo recomiendo, Atar a la rata, y va a jugar con todo este juego, con esta musicalidad en su obra, y también lo va a hacer en otros textos. Por ejemplo en Lejana, la protagonista de Lejana en su diario se la pasa jugando con palabras, no solamente con las palíndromas sino también con los anagramas. ¿Qué es un anagrama? Ahorita podríamos incluso hacer un jueguito aquí de anagramas a ver cómo nos va. Y es coger una palabra y reordenarla de diferentes maneras. Por ejemplo, amor, Roma, Omar, exacto. ¿Qué otras se les ocurren así? Uno podría empezar a jugar. Mora. ¿Cuál otra? Ramo, exacto. Esos juegos a él le fascinaban, y si ustedes se dan cuenta, Rayuela está estructurada a partir del juego mismo de la rayuela, del azar. Y ese azar lo va a acompañar, y ese juego con los dobles, con los espejos, lo va a acompañar durante toda su vida. Y esa pasión empieza desde que es muy pequeño. Si uno recuerda, uno de los grandes autores que él va a admirar es Edgar Allan Poe. Él va a leer muy juiciosamente Edgar Allan Poe, y yo siempre he dicho que cuando uno ya se le acaba que leer de Cortázar, puede seguir con Edgar Allan Poe, porque él va a hacer la traducción de Edgar Allan Poe, y es una de las traducciones más bellas que hay, precisamente de Edgar Allan Poe. Y él decía que Edgar Allan Poe era el doble de Baudelaire, que inclusive tenían la misma simetría, el mismo ojo, así como medio en recreo, medio medio mal. Y él, digamos que siempre va a jugar con este tipo de juegos de espejos, de identidades, y con la sonoridad misma del lenguaje. Yo quiero leer un poema que me parece bellísimo, se llama El soneto cremallera. Yo invito a todos los oyentes, de pronto, que están en este momento comiendo, que no vayan a hacer striptease, pero que sí que se bajen la cremallera y que empiecen a jugar con este soneto cremallera. Sube y baja la cremallera, y así sube y baja este poema, de arriba abajo o bien de abajo arriba. Este camino lleva hacia sí mismo, simulacro de cima ante el abismo, árbol que se levanta o se derriba. Quien él alterna imagen lo conciba, será el poeta de este paroxismo, en un amanecer de cataclismo,
naufragio que a la arena al fin arriba, vanamente eludiendo su reflejo, antagonista de la simetría, para llegar hasta el dorado gajo, visionario, amarrándose a un espejo, obstinado hacedor de la poesía, de abajo arriba o bien de arriba abajo. Esto pertenece a un tal Lucas. Un tal Lucas es como una especie de alter ego de Cortázar, con el que él va a jugar mucho y va a hacer una serie de textos que son muy extraños. Esa es otra cosa que va a tener Cortázar. Él va a jugar mucho con los géneros, con las formas tradicionales del cuento. Entonces va a ser también como formas que no son del todo, esto es cuento, esto es novela. Entonces él todo el tiempo va a estar jugando con ese lenguaje, con esas perras negras, como él las llamaba. Ustedes van a encontrar que, por ejemplo, en Rayuela vamos a encontrar uno de las más bellas formas, y es el lenguaje del glíglico, que es el lenguaje de los amantes. Así como los amantes empiezan a decir corazoncito, cosita, él va a hacer todo un juego como con esas expresiones amorosas y eróticas. Se me acaba de apagar mi tablet, pero empieza más o menos así cada vez que él le amalaba el noema. ¿Dónde le queda el noema a ella? Sí, esa es la pregunta. Pero de ahí en adelante empezamos a encontrar un tejido profundo de expresiones totalmente poéticas y bellas, experimentando con ese lenguaje. Entonces Cortázar siempre lo vamos a encontrar como ese niño que constantemente juega, con ese músico que trabaja a través de la improvisación, que es otra de las grandes pasiones que está presente en la obra de Cortázar. Bueno, Vicky, muy interesante todo este tema de Cortázar, muy inspirador. Lo que hablabas de que muchos pensamos que es mucho mejor su obra, su cuentística y de pronto su poética también, a su narrativa como en el género de novela. También yo creo que Cortázar era una persona tan preocupada por la experimentación, que él a veces los resultados que tenían sus experimentos en el tema temático no eran tan importantes, sino que era el efecto que producía eso desde la perspectiva del juego con la palabra o el juego con la oración o el efecto mismo de las cosas que él armaba, porque él era de hecho hay un cuento, no me acuerdo si es el título de un cuento o de un libro de cuentos que yo tenía, que era Modelo para Armar. 62 modelos 62 modelo para armar. Entonces era una persona que experimentaba todo el tiempo con el tema de la construcción narrativa y asumía esto como un juego, como lo deberíamos asumir todos. Por eso también hablamos ahora de la preocupación por publicar, pues él no tenía ese afán ni esa preocupación. Su juego era la experimentación. Wilson, ¿qué piensa de Cortázar? ¿Lo ha leído? ¿Cómo le parece este autor? ¿Qué piensa de él? Bueno, yo leí a Cortázar cuando empezó el boom latinoamericano y entonces lo primero que salió de Cortázar aquí que se publicó fue Rayuela. Entonces lo leí por la curiosidad de qué era Rayuela, porque me enteré que Rayuela es la misma golosa que jugábamos aquí en Colombia, esa era la Rayuela. Entonces a raíz de eso lo leí y después de mucho tiempo, ya hace como más de 30 años que leí Rayuela, repasándolo me di cuenta de que la vida de Oliveira, de Horacio Oliveira, que es el protagonista, hay unas frases que son bonitas y que se aplican tanto en esa época como en estos tiempos. Entonces quisiera a continuación leerles algunas de las frases de Rayuela. Por ejemplo, hay una que es muy bonita que dice: música, melancólico alimento para los que vivimos del amor. Otra que dice: andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Otra que dice: solo viviendo absurdamente se podría romper alguna vez este absurdo infinito. Además otra: pero lo malo del sueño no es el sueño, lo malo de eso es lo que llaman despertarse. Un total parcial, te quiero. Un total general, te amo. Una frase de las que solía armar en su erotismo, que me parece bonita, dice: y si nos mordemos, el dolor es dulce. Y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento,
esa instantánea muerte es bella. Me parece genial, se aplica a cualquier tipo de relación, a cualquier situación de pareja. Otro, pobre el amor que de pensamiento se alimenta. Si no tiene acción, pues simplemente pobre. Esta frase, decía yo, tiene mucho para pensar. El alacrán clavándose el aguijón, harto de ser alacrán, pero necesitando de su alacranidad para acabar con el alacrán. Es una paradoja y una redundancia de la cosa que se me hizo muy bonita. También, ¿a vos no te pasa que te despertás a veces con la exacta conciencia de que en ese momento empieza una increíble equivocación? Y así podría citar otras frases más que son bonitas y hacen que una persona que las escuche diga, bueno, pero si eso dice en esa frase, de pronto, ¿por qué no me animo a leer el libro completo a ver qué más encuentro? Esa es mi... Muy bien. Wilson, este tema de Rayuela, pues usted bien lo dijo, es la analogía que se hace con una golosa, porque es un avance sobre la obra que puede ser en un orden específico o que puede ser en el orden que él propone en el manual. De hecho, si mal no recuerdo, uno debe comenzar por el capítulo 7, ¿no? Sí. Miremos el tablero miremos el tablero de instrucciones para mientras Vicky va buscando el tablero de instrucciones para enseñarles a los oyentes a leer Rayuela. La estamos buscando en PDF, a ver si la encontramos en las redes, se la vamos a enlazar desde nuestra página de Facebook de Comiendo Cuento. Juliet investigó sobre todo este fenómeno, los cronopios y las famas. Encontré el tablero de dirección. Bueno, ¿cómo es? Estas son las instrucciones para leer Rayuela, para todos nuestros oyentes. Tiene un tablero de dirección, pero yo quisiera anotar otra cosa, y es que uno inclusive podría leerla ni siquiera siguiendo el tablero de dirección, siguiendo la dirección normal de un libro, uno podría leerla como quisiera. Para muchos, y esto es así literal, Rayuela se convierte en una especie de Biblia, y tiene muchos adeptos. A su manera, este libro es muchos libros, pero sobre todo es 2 libros. El primero se deja leer en la forma corriente y termina en el capítulo 56, al pie del cual hay 3 vistosas estrellitas que equivalen a la palabra fin. Por consiguiente, el lector prescindirá sin remordimientos de lo que sigue. El segundo se deja leer empezando por el capítulo 73 y siguiendo luego en el orden que se indica al pie de cada capítulo. En caso de confusión u olvido, bastará consultar la lista siguiente. Incluso uno va a encontrar que en muchos capítulos hay juego de vuelva al capítulo, es decir, si a mí me devuelven al otro capítulo, ¿cómo sigo? Entonces hay mucho de ese humor, de ese niño que juega muy seriamente y muy ritualmente. Bueno, Juliet, ¿qué son los cronopios y las famas? Que son 2 personajes o 2 constructos que se inventó Julio Cortázar y que han marcado gran parte de su obra porque pues es algo que tiene mucho que ver con la magia también de la literatura. Y de ahí partimos en querer ser un poco cronopios o famas o esperanzas. Cada quien decide qué quiere ser según lo que Julio nos dice que son cada uno, ¿no? Era muy loco porque a él le preguntaban ¿qué es un cronopio? Entonces él decía, no tengo ni idea qué sea, pero sí les puedo decir de dónde nació. Él estaba en París en una presentación para Igor, no sé si se diga así, pero bueno, digamos, Stravinsky, y hubo el entremedio y todo el mundo salió y él no sintió ganas de salir, entonces se quedó absolutamente solo en el teatro y vio como en el aire flotando aparecían figuritas como algo humanas, algo verdes, felices, dichosos, como niños jugando, y se llamaban cronopios. De ahí nacieron los cronopios. Él nos dice que los cronopios somos como, como esos poetas, escritores, asociales, por así decirlo. Las famas son el dueño del banco, el presidente del país,
y las esperanzas son el medio, el pueblo, por así decirlo, el que no va ni allá ni acá. O sea que somos más los cronopios que las famas. Más los cronopios y las esperanzas que las famas, claro que sí. Él se refería a los cronopios como, les voy a leer un pedacito aquí que dice: nada más parecido a un cronopio que un niño, impertinente, creativo, vital, desconcertante. Eso es un cronopio para Julio Cortázar. Bueno, muy bien, Juliet, muchas gracias. Juan David quiere hacer un comentario relacionado con los cronopios y las famas. No, relacionado con lo que dijo aquí mi compañera Vicky, lo que dijo Vicky acerca de que Edgar Allan Poe de que Cortázar intentaba imitar a Poe. ¿Fuiste tú el que dijo ese comentario? Hablaba de la gran admiración que sentía, o sea, como uno de sus grandes yo creo que es un poco insultante decir que lo imitaba, porque sí, en realidad sí hay una gran diferencia en la obra de los dos. Claro. Okay. Tal vez se inspiraba un poco, porque si algo tenía Poe también era ese juego que tenía él también con la narrativa. Era una cosa como didáctica, con sus propias palabras y todo, pero digamos que la mayoría de los cuentos de Cortázar, yo he leído varios de ellos, si bien tienen algunos el toque del thriller y tal, pues sí, los temas son bastante diferentes y la forma de abordarlos también. Y hay una cosa que es muy importante, y es que no podemos perder de vista, es que una de las labores de Cortázar toda su vida fue ser traductor. Es un gran traductor. Y maestro. Y empacador de libros. Sí, también, entre otras tantas. Y él, claro, ¿qué es lo que él va a hacer? Entre otras tantas, traducir con muchísima seriedad, con muchísimo cuidado a Edgar Allan Poe. O sea, su admiración también va de la mano. Es como si se le hubiera cumplido a él su sueño de niño de leer a Edgar Allan Poe y después tener uno la posibilidad de poder traducir al autor que ha sido tan importante y tan entrañable en su vida. Porque se me hace particular cuando nombraron a Poe, porque como la charla empezó con bastante alegría y bastante como latinizada, cuando me nombran a Poe se me viene el invierno a la cabeza y todo se pone fúnebre, porque desde mi punto de vista Edgar Allan Poe es el creador de la novela negra, y entiendo novela negra como tal, una novela donde los personajes son bastante reales, degradados, totalmente paupérrimos. De hecho ya tuvimos nuestro primer programa, nuestra primera emisión de hace 2 meses ya. No, el segundo, Víctor. El primero fue el Quijote. Sí, tienes razón, es que el del Quijote era el 0. Sí, claro, sí. El de Edgar Allan Poe era el número 1. Sí. Entonces les pregunto yo a ustedes, ¿sintetiza Cortázar a Edgar Allan Poe? No, para nada. Entonces es más alegre Cortázar. No, y no creo que tenga que ver ni siquiera con tristeza, con alegría. Finalmente, yo creo que cada escritor se alimenta de diferentes formas de todo lo que lee. Y a mí me parece que Edgar Allan Poe no solamente fue maestro de Cortázar, sino de todos los escritores que están de ahí en adelante. Entonces me parece que la traducción más bien tiene que ver, porque Edgar Allan Poe fue el gran cuentista, el cuentista del siglo XIX que plantó una serie de baremos que todos trataban de alcanzar, ¿no? Entonces, pues obviamente hablar de imitación es algo difícil, pero lo que sí es seguro es que en ese punto en donde Edgar Allan Poe logra captar la atención constante del lector, llámese en un ambiente frío o lúgubre a veces, que no todos los cuentos de Poe son así, Cortázar lo va a utilizar en muchos de sus cuentos. Ok. Y bueno, y sobre las famas y los cronopios, aquí yo tengo un aporte muy interesante. Bueno, hay una interpretación interesante que el mismo Cortázar le preguntaron sobre ello, y son sobre las clases sociales en la Argentina. En ese momento estamos hablando de que Cortázar es una persona, es un humanista preocupado por entender esta sociedad, y hablamos entonces de que en esas famas, en esos cronopios y en esas esperanzas estarían retratadas las clases sociales, pero entonces va mucho más allá. ¿Por qué? Porque los esquemas mentales de estas personas se acomodan más allá de lo que tengan o de lo que sean. Un cronopio además es alguien que no se fija en los horarios, que puede no saber dónde dejó las llaves, que es un desorden total, y con esto lo que Cortázar quiere decir es que la aristocracia, las famas, siempre se la pasan tratando de ordenar un mundo. Y curiosamente la placa que está en la calle donde nació, ahorita en Bruselas, dice aquí nació Julio Cortázar, bueno, con otro poco con las fechas, y dice enormísimo cronopio. ¿Qué quiere decir? Que él mismo
se consideraba, y esto es muy importante, y después hablaremos de ello, como un escritor no profesional, y él no le va a apuntar ese orden, a esa necesidad de que todo esté completamente ordenado, estructurado, como un plan absoluto en donde todo esté allí. Entonces ser cronopio significa muchísimas cosas. Cuando a mí me dicen que soy un cronopio, yo me siento elogiado. ¿Por qué? Porque es un apunte hacia, oye, tú no aceptas esas estructuras tan anquilosadas, de esas famas que siempre buscan, que siempre pretenden que todo esté en orden, ¿sí? Entonces quería agregar ese pequeño asuntillo ahí. Bueno, muy bien. Esto de los cronopios y las famas ha sido un tema de debate eterno en la literatura, ¿no? Sí. Y todavía no encontramos la definición exacta de los dos términos ni personales. Y las esperanzas. Y las esperanzas. Las esperanzas que ni son cronopios, ni son fama, ni son el medio de los dos. Y son muy bobas, además. Yo creo que aquí somos un poco esperanzas. También. Más bien tiremos a esperanzas. Jessica. Sí, hola. Jessica también estuvo investigando sobre Cortázar y nos quiere contar algunas curiosidades. Bueno, buenas tardes a todos. Llegué un poquito tarde, entonces por eso no pude saludar, pero nadie se había dado cuenta, Jessica. Eso no se hace. Un consejo para nuestros oyentes. Soy honesta. Adormezcan la conciencia a veces les... Cortázar cuando era pequeño vivió entre libros porque su salud era como muy delicada y pues siempre pasó mucho tiempo en cama, entonces digamos que eso ayudó a avivar su llama por la lectura, ¿no? Cuando él tenía 8 años, él hizo una mini novela para su mamá. Él la guardaba muy celosamente y pues él decía que él quería incluso a veces quemar esa novela porque solo quería que fuera para su mamá y no quería que nadie más la leyera. También cuando obtuvo el título de maestro, él entró a una biblioteca y encontró el libro Opio de Jean Cocteau. Jean Cocteau. Por favor, hay que mejorar el francés, compañero. Por favor, perdón, es que hace tanto que no voy por allá que... Que los oyeran y pues eso le permitió como experimentar un poco con todo lo surrealista que él es, ¿no? Que pues ahorita hablando de los cronopios para mí es como seres mágicos, no sé, yo siempre los he visto como seres mágicos. Como en Harry Potter, ¿no? Sí, algo así, algo muy Harry Potterniano. Hicieron alguna vez un crimen gigantesco y fue llevar al cine historias de cronopios y de famas, pero con personajes reales. Fue una película bastante criticada porque pues los cronopios y las famas se supone que van más allá de lo humano y más allá de lo surreal, más allá de todo. Están compartiendo muchas características de personajes reales, pero no son personajes reales. Sí, eso sí. Y pues lo que se dice, la discusión siempre ha estado como abierta y siempre estará abierta. Otra cosa curiosa de Cortázar es que era muy aficionado al boxeo. Incluso alcanzó a ser comentarista, pero como los dueños de la estación decidieron despedirlo porque se emocionaba tanto que hablaba tan rápido que no se le entendía ni jota. Entonces como que dijeron, no, este tipo para esto no. Aparte de eso era muy fan del jazz, muy melómano. Ahorita pues... Anderson nos va a contar un poquito del disco de tangos, ¿verdad? Y pues bueno, alrededor de él hay como muchas cosas muy curiosas, ¿no? También era muy aficionado a la fotografía, hacía algo de crónica, dicen que era muy grande, aparte de lo que escribía, era muy alto, era un tipo que decían que seguía creciendo y creciendo y que... De crecer, sí, eso decían algunos de sus amistades. En una entrevista le decían, mides 1.93, y él dijo, hoy mido 1.95. Sí, y pues dicen que incluso el día de morir tuvo que ser trasladado en una camilla un poco más grande de lo normal porque realmente no cabían las que habían en el lugar. Y pues ya como datos de los fans y este tema es que cuando él cuando se cumplió los 100 años, cuando él estaría cumpliendo 100 años de vida, en el 2014, un fanático hizo un mapa en Google Maps como teniendo en cuenta el libro Rayuela, o sea, una cosa rarísima que habría que mirarla porque la verdad no he entendido muy bien cómo pudo ser eso, ¿no? Y pues bueno, hay muchísimas cosas alrededor de Cortázar, ¿no? Incluso que un pariente alguna vez le dijo a su mamá que ese chino que va a escribir eso, y él se
se puso muy de mal genio, se entristeció mucho y dejó de escribir por un tiempo. Entonces dice que fue el primer dolor de su vida, ¿no? sí, exactamente. Entonces que su mamá dudara de él. Sí, entonces bueno, ahí está, algunas cositas de Cortázar. Bueno, Anderson. Bueno, hoy les quiero hablar sobre la relación que tenía el señor Julio Cortázar con la música. Ya hablamos sobre Rayuela, ya hablamos sobre algunos de los cuentos y quiero destacar principalmente en Rayuela la banda sonora que acompaña al libro. Es una banda sonora que está llena de jazz y de blues, que incluso posteriormente, algunos años después, una escritora junto con una banda estadounidense se animó a hacer un álbum titulado Jazzuela. Jazzuela es un álbum que se puede encontrar fácilmente en YouTube. Invito a los oyentes a que lo busquen. Y retrata sobre todo las canciones que escuchaba el Club de la Serpiente en aquellas tertulias interminables de noches enteras, de madrugadas, de personajes fumando marihuana, consumiendo opio, bebiendo vino. Ese tipo de tertulias acompañadas por el jazz hacían que fuera un ambiente bien agradable. De la misma manera nos encontramos con la por el jazz, ¿no? Sí, por el jazz, ¿no? Sí, el jazz. Un vinito de eso. Un vinito, sí. Pero es que ellos sí se excedían. Leyendo Rayuela uno se da cuenta que el Club de la Serpiente era algo bien pesadito. ¿No estarán recibiendo gente ahora, Anderson? ¿Sabe? Inscripciones abiertas. ¿Quién sabe? Habría que morirse para preguntarles ¿Pensado de leer o en lo que hacían? En lo que hacían. Era sobre todo un club interdisciplinar. Habían artistas, escritores, músicos. Estaba la maga, que no era ni una cosa ni la otra, sino era como la aprendiz de todo el grupo. Los oyentes ya saben, en el sitio, en la página de Comiendo Cuento en Facebook, se pueden inscribir al Club de la Serpiente. Donde se les va a recoger las inscripciones. Pues saliendo un poquito del tema, nosotros teníamos un grupo de pedagogos que se llamaba el Club de la Serpiente, precisamente en homenaje a Rayuela y a Julio Cortázar. Ya me Que se imagino acabó, lo que harían en el club. Pedagogos de que estaban enseñando, perdón. Yo no me Las sabía, propiedades del opio. yo no me sabía de- ese pedacito oscuro, Anderson. Ahora hablamos, Anderson, apenas acabó el programa. Bueno, retomemos a Julio Cortázar y a Rayuela. Entonces, también Cortázar ayudó en un álbum de tangos. Está un álbum que contiene letras de Cortázar, que es muy notorio, que son letras cortázarianas, por la temática misma, por la música, por el ritmo, por la voz misma que canta sus tangos. Se nota la influencia que tuvo Cortázar sobre dicho álbum. Por otra parte, encontraríamos el homenaje que le hace Cortázar al señor saxofonista Charlie Parker, este jazzista conocidísimo en el mundo, que es, según algunos críticos, uno de los mejores saxofonistas de la historia. Un sujeto que vivía alejado de la realidad completamente, que se impresionaba solo con ver un par de hojas en los parques, que era un filósofo de la vida cotidiana. Esa fue la primera impresión que yo tuve al leer el cuento de El Perseguidor. El filósofo de la vida cotidiana, que es capaz de reflexionar en torno a cosas tan sutiles que uno a veces pasa por alto, pero que a un mismo tiempo es un artista dedicado a su música, y que tiene una banda, pero que tiene problemas con la banda porque es un personaje bien desorganizado. Es un personaje y en sí un cuento bastante interesante de leer, a pesar de su extensión. Muchos lo tomarían, y esta discusión la hemos tenido por acá en el grupo, lo tomarían como una novela corta. Es un cuento que se aproxima a las 50, 60 páginas, y que por la extensión pues también es bastante tedioso a primera vista, pero que una vez sumergido en el mundo del señor Julio Cortázar va a ser mucho más ameno de leer. Y pues claro, yo siempre he recomendado, tanto con la lectura de
Rayuela como con la lectura del Perseguidor, tener YouTube al lado, el celular, el computador, lo que sea, para ir poniendo la música, las canciones que se van nombrando en el transcurso de la obra, del cuento, de la novela. Bueno, para todos nuestros oyentes interesados también en el cuento, les recordamos que está abierta la convocatoria de la Fundación La Cueva para el Premio Nacional de Cuentos La Cueva, y hemos publicado en nuestro perfil de Facebook, en nuestra página de Comiendo Cuento, toda la información de la convocatoria. Esto gracias a que Vicky nos lo recordó en nuestro consejo de redacción. Y como todo esto tiene que ver, como Cortázar también compuso música, aunque todos se opusieron a que esta canción saliera al aire porque no tiene nada que ver con Cortázar, pero es un tango y además pues es argentino. Además me gusta mucho, aquí va esa es la realidad. Esta canción que se llama Cambalache, en la voz de Carlos Gardel. Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazón ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con esta vis que va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los Cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache ves llorar la Biblia contra un bandoneo. Siglo XX, Cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no roba es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, siéntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que trabaja noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Bueno, pues ahí escuchaban este gran tango que es Cambalache. No tiene nada que ver con Cortázar, solo que es argentino. Sí tiene que ver. Vicky claro, me estaba diciendo que claro Cortázar... Que tiene que ver porque Cortázar era un amante también del tango. O sea, no solamente podemos pensar en él en torno al jazz, a Charlie Parker, sino también al tango. No, y haciendo las comparaciones, digamos, de tiempo cronológica, seguramente coincidió con la gloria de Gardel también su existencia también en este mundo. Claro que sí, por supuesto. Wilson, ¿qué nos tienes ahorita a continuación? A continuación los invitamos a que escuchen de la voz del propio Cortázar el cuento número 7, capítulo número 7. 10. Una voz maravillosa.
capítulo número 7 de Rayuela, ¿no? Para que además estuvimos intentando poner en la página de Comiendo Cuento la novela bajada de internet, pues no se consigue. Me da pena escribirle a los oyentes que está complicado. La pueden conseguir en cualquier librería. Aquí en Funza he visto una librería que tiene pues grandes éxitos de la literatura de segunda mano y seguramente no les va a costar más de 5.000 pesos y vale la pena tenerla en la biblioteca. Bueno, ahí va nuestro maestro Cortázar. Muy bien. Aplastadas y rojas sobre el barrio latino de noche. El aire húmedo con todavía algunas gotas de agua que un viento desganado tiraba contra la ventana malamente iluminada. Los vidrios sucios, uno de ellos roto y arreglado con un pedazo de esparadrapo rosa. De Rayuela, capítulo 7. Toco tu voz. Texto de Cortázar, leído por una voz españoleta que no le hace mucho honor al verdadero, no le hace justicia, y me acabo de acordar del monumento que tenemos en el parque que nos dejó el doctor Jorge Machuca, donde está el español arrodillado del libro. No queremos escuchar españoletes y ya nos está ayudando a ubicar don Edgar uno de los textos de Cortázar leído por él. Sí, ¿Qué es cuál, Sebastián? Vamos a escuchar un fragmento del capítulo 2. Muy bien, muy bien. Porque el trabajo Y así me había encontrado con la maga, que era mi testigo y mi espía sin saberlo, y la irritación de estar pensando en todo eso, y sabiendo que como siempre me costaba mucho menos pensar que ser, que en mi caso el ergo de la frasecita no era tan ergo ni cosa parecida, con lo cual así íbamos por la orilla izquierda, la maga sin saber que era mi espía y mi testigo, admirando enormemente mis conocimientos diversos y mi dominio de la literatura y hasta del jazz cool, misterios enormísimos para ella. Y por todas esas cosas yo me sentía antagónicamente cerca de la maga. Nos queríamos en una dialéctica de imán y limadura, de ataque y defensa, de pelota y pared. Supongo que la maga se hacía ilusiones sobre mí. Debía creer que estaba curado de prejuicios o que me estaba pasando a los suyos, siempre más livianos y poéticos. En pleno contento precario, en plena falsa tregua, tendí la mano y toqué el ovillo París, su materia infinita arrollándose a sí misma, el magma del aire y de lo que se dibujaba en la ventana, nubes y buhardillas. Entonces no había desorden, entonces el mundo seguía siendo algo petrificado y establecido, un juego de elementos girando en sus goznes, una madeja de calles y árboles y nombres y meses. No había un desorden que abriera puertas al rescate, había solamente suciedad y miseria, vasos con restos de cerveza, medias en un rincón, una cama que olía a sexo y a pelo, una mujer que me pasaba su mano fina y transparente por los muslos, retardando la caricia que me arrancaría por un rato a esa vigilancia en pleno vacío. Demasiado tarde siempre, porque aunque hiciéramos tantas veces el amor, la felicidad tenía que ser otra cosa, algo quizá más triste que esta paz y este placer, un aire como de unicornio o isla, una caída interminable en la inmovilidad. La maga no sabía que mis besos eran como ojos que empezaban a abrirse más allá de ella y que yo andaba como salido, volcado en otra figura del mundo, piloto vertiginoso en una proa negra que cortaba el agua del tiempo y la negaba. Escuchábamos capítulo 2 de Rayuela, el fragmento de Rayuela. En la próxima semana los vamos a invitar a un programa muy especial que se va a tratar de ¿qué, Vicky? El programa de la próxima semana va a ser los Simpsons y la literatura. Así como lo oyen, queridos oyentes. Hemos aquí, creo que en la mesa todos somos fanáticos de los Simpsons y hemos encontrado una serie de coincidencias y relaciones intrínsecas entre la literatura y la familia Simpson.
Sí, yo no creo que tan fanáticos, pero por lo menos sí lo hemos visto, lo tenemos presente. Reconocemos el valor de los Simpsons como expresión de la... No, yo sí me declaro fanático, yo no... bueno, amén, hermano simpsoniano. No sé, Edgar, tenemos unos 2 minutos para escuchar una entrevista de Cortázar, para ver, porque hoy el invitado de la semana, quisiéramos que fuera el propio Cortázar, y pues dado que falleció en 1984, por razón no nos contestó el teléfono. Sí, no nos contestó. Entonces vamos a escuchar un trozo de una entrevista que le hicieron a él en el 78-79. 78, gracias. Julio Cortázar, no estamos en las puertas del infierno, sino en un café de París. Julio Cortázar llegó a París a los 37 años, cuando era un escritor pobre, desconocido, que había publicado apenas 2 libros en su país. Tengo entendido que a pesar de su calidad, de poca resonancia. Hoy en día, Julio es un escritor tan conocido en Francia como en América Latina. Tiene 64 años que nadie le daría ni nadie le creería al verlo. Es un joven de 64 años. Según Luis Hars, algunos catedráticos severos lo han visto como un escritor falto de seriedad. Y yo pienso todo lo contrario. Pienso que Julio es un hombre profundamente serio, muy alto y muy serio, y muy puntual y muy organizado. Solamente que no es un hombre solemne, que siempre se ha defendido con el humor, es humor que se trasluce en sus libros, es humor que nosotros latinoamericanos captamos quizás más fácilmente que los propios europeos. Julio, ¿en qué momento de tu vida tuviste conciencia de tu vocación de escritor? Es difícil situar exactamente el momento porque debe estar entre los 7 y los 9 años de edad aproximadamente. Yo era realmente un niño muy pequeño cuando mi madre empezó a coleccionar poemas y pequeños relatos y pequeños textos que yo iba escribiendo en cuadernos y en papeles sueltos. Nunca he tenido la posibilidad de releerlos, cosa que me hubiera gustado mucho, para ver cómo se puede escribir a los 7, a los 9 años, porque mi madre guardó todo eso celosamente por miedo de que actualmente si yo los descubriera los quemara, lo cual también es muy probable. Pero la verdad es que la escritura es una actividad muy temprana en mí. Durante los años de escuela primaria, yo me enamoraba con frecuencia de mis compañeras a los 9 o 10 años y les escribía, por ejemplo, sonetos muy románticos, y para los cumpleaños de los distintos miembros de mi familia siempre había algún texto hecho por mí, es decir, que era un pequeño monstruo literario. Bueno, ahí escuchábamos a Cortázar en una de las tantas entrevistas que dio. Como vean, como ustedes escuchaban, su acento era, pues tenía un poquito de todo, de todos los acentos, de francés, de argentino, y también me están diciendo que de gago, porque sí, sí era un tono particular de él. Tono particular solo de él. Bueno, para todos nuestros oyentes, muchas gracias por acompañarnos. Esto ha sido Comiendo Cuento en su emisión número 8. Les deseamos a todos un feliz almuerzo, sigan comiendo pollito y sigan comiendo literatura. Y Julio Cortázar. Sí. Y si no saben subir una escalera, también hay manual de Julio Cortázar para sí. Un manual de instrucciones que los invitamos a que lo lean si no saben subir escalera, sí. Para cantar, para llorar, llorar. Pueden leer los cuentos sí que les den ganas de vomitar conejos, convertirse en una de las bestias del bestiario. Que les quede saber cuál es el sillón para morir. Claro. Y también manual para comer pollo. Ahora nos vamos a comer pollo aquí en Comiendo Cuento. Muchas gracias a todos los de la mesa. Una despedida para nuestros oyentes rápida, un segundo cada uno. Hasta luego, que estén bien. Bueno, hasta luego. Nos vemos la próxima semana. Chao. Muchas gracias. Hasta feliz luego. Tarde, feliz cuento. Adiós, cronopios.
Las esperamos en la plazoleta Marqués de San Jorge a las 6 de la tarde. Y nos invitamos a pasar una noche deliciosa con mariachis, con el grupo Salpicón y muchas más sorpresas que nos tiene nuestro señor alcalde. ¡Feliz día, mamitas! Muchachos, César se casa el sábado. ¿Qué le vamos a dar de regalo? Démosle entre todos el casado de IBG. Venga, a IBG Iván Botero Gómez, que le tiene el mejor casado. Compre una cama Galicia de 1.40, 2 mesas de noche, que IBG le obsequia el colchón, el marco espejo y un espectacular kit de cocina universal, compitadora, sartén,